Estamos viendo la promesa. Está por acá. Abrir. Contestación, medidas, contratos, promesa. Listo. Bueno, estamos mirando el libro de la promesa. Estamos acá revisando lo del tema de esta cláusula. Creo que la alcanzamos a ver. De ahí pasamos a que tiene que ver con el precio. Miramos que aquí el precio pues tiene tiene dos condiciones, ¿no? Una condición principal y una suspensiva en caso que la principal, pues por algún motivo, pues no se dé, no se genere. Esto es importante porque muchos negocios jurídicos se pactan de esta manera, sobre todo cuando dependen un poco del préstamo. Y esto tiene, pues, un préstamo que se va a pedir para asegurar el negocio jurídico. Muchas veces ustedes van a encontrar en su vida profesional que hay una serie de clientes curiosos que quieren comprar un carro, quieren comprar un apartamento, una finca, en fin, un bien, pero dependen de un préstamo ante una institución financiera. Eso es como, o de un tercero. Y pues cuando se parte un negocio de estos, digamos que la costumbre, como les decía en su momento, que es fuente de derecho, pues lleva a que en caso de que no se pueda sacar el préstamo a cierta fecha, pues esto va a haber una compensación. Esto es una forma de compensar un poco pues la demora que se está generando, de ahí el interés que se está pactando, ¿no? Si ustedes hacen la conversión de cuánto se va a pagar de más, pues es un valor que termina siendo siempre relevante dentro del negocio jurídico. No, mire que aquí nos está hablando de 8 cuotas por 15 millones, más el 1% mensual pactado, de lo pactado, o sea, el 1% realmente sale del negocio jurídico de los 140 millones. ¿Cuánto es el 1% de 140 millones? Uy, 1.400.000, profe. 1.400.000. 1.400.000, ¿no? Ese 1.400.000, pues, a 8 cuotas, ¿cuánto viene siendo? Es que son 8 cuotas semestrales. ¿Cuánto sería el total de negocios si se dieran bajo esta condición? ¿Mm? 11.400.000 sería el modelo. 154.400.000. ¿Cómo? ¿Qué pena? 154.400.000. Ujú. Exactamente. O sea, que mire que el valor aumenta de manera considerable, ¿no? O sea, es plata que está ahí en juego como tal. Recordemos que cuando hablábamos ayer de algunos aspectos puntuales de la compra-venta, decíamos que la persona se está comprometiendo a pagar el precio, ¿no? Eso es como la obligación que él tiene. Aquí en esta promesa, nos vamos a dar cuenta cuando terminemos. Quiero volver acá otra vez a esta parte, dejémoslo aquí en rojo porque esto es bien delicado tal como está acá y vamos a ver por qué. Bueno, pasemos al tema de las arras y ya miramos un poquito, porque este contrato Profe, está yo le acá. quiero hacer una pregunta ahí. Sí, señor. Profe, ahí no habría No le Perdón, escucho. discúlpeme, que es que me encuentro en la calle, perdón, profe. No hay problema. Profe, ahí no habría un vicio de nulidad, por lo menos por el porcentaje del interés. Es ¿Por que qué? creo que sobrepasa la tasa. Pues no sé cómo se maneja, es la verdad, pues por eso hago la pregunta, Pero porque mira que hasta el donde yo interés tengo entendido acá. es solamente de un 6% anual. No, 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 no. no, la tasa de usura se pacta la pacta el Banco de la República Ujú. y en ese momento, digamos que se maneja en efectivo anual y está alrededor del 29%. De hecho, 29. va 29% efectivo anual. Es un aproximado.
Sí, igual hay Ah, un ok, decreto, hay muchas una gracias. resolución de la Super también que explican ese 29% anual, cómo se tiene que llevar a cabo dentro de negocios jurídicos, pero aquí, bueno, la pregunta que usted hace, este tema lo van a ver en títulos valores, no sé si los que están más adelantados de otras sedes, aquí hay títulos valores en el pensum, qué pena, la verdad, no tengo el pensum muy en la cabeza. Si estaba, ¿la vieron o la vieron? Los que están en semestres más adelantados, de verdad tengo No, la duda. profe, de pronto los que van más y más adelante, porque pues hay algunos, casi todos somos como de quinto, de sexto, entonces pues no sé los que van más adelante. Entre unas personas que están como en octavo, creo, me pareció. Por lo menos acá, Andrea, ¿ya viste títulos valores? Andrea, no sé, sexto, no, es la única persona, noveno, quinto, cuarto, sexto. No sé si este títulos valores, me queda como sí, creo que sí está, imposible no esté, sería el colmo que no estuviera de este. Profe, yo Sí, tengo profe, sí el está. pénsul acá. Ah, bueno. ¿Sí está? Pues la verdad no lo veo. Yo estoy acá viendo las materias de. Si quiere, le comparto la pantalla un segundito y a ver si de Porfa, pronto ustedes sí, sí sí, lo sí, ven sí, y sí, yo sí, no lo sí. veo. Sí, porque dado el caso sería entonces bueno como tomar dos clases para eso si no está. Este es. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, sí está en Estoy octavo. en octavo. Ah, sí, 2 créditos. La 46. A ver. Títulos valores. Ujú. Bueno, pues cuando vean títulos valores se van a dar cuenta cómo se maneja un poco el tema del interés. Y aquí hay una trampa que la gente cae mucho. La gente cree que el interés acá que se está pactando es 1% por mes, pero mire que el contrato aquí es muy claro, un interés de 1% del valor semestral pactado, o sea, es el 1% de interés sobre el valor total. Entonces, mire que anual, pues nunca, jamás habría como tal usura. Acá en este contrato, ustedes ven esa promesa, qué pena, pues el contrato. Se dan cuenta ustedes que hay cláusula penal, hay arras. Están las dos situaciones particulares, pero antes de que veamos, o antes de entender esto, pues miremos qué es una arre, qué es una cláusula penal, pues para ubicarnos puntualmente en el tema. Empecemos por las arras, así rápidamente, y pasamos a cláusula penal, y ahí sí entramos al ejercicio que estamos haciendo, pues para no explicar algo que no hemos visto como tal. Las arras están señaladas en el Código Civil. El Código Civil ya trae el tema de las arras, pero hay un problema con lo que está en el Código Civil. Resulta que las arras que están pactadas en el artículo 1859 son las arras originarias, o sea, ese concepto que ustedes ven acá, pues es lo que se conocería como arras de retractación. Hay tres tipos de arras. Hay arras confirmatorias penales y las arras de retractación. El concepto que ustedes ven en el 1859 es el concepto originario de arras, o sea, así se planteó el tema de las arras cuando nació el Código Civil y ese concepto de arras es el mismo que viene del sistema napoleónico, o sea, es tal cual como está ahí señalado. Lo que pasa es que la jurisprudencia después, para adecuarse un poquito al tema comercial, adecuó dos arras adicionales. Las arras como tal eh, es una suma de dinero o una cosa que se entrega como garantía para la celebración del negocio jurídico. Esa es realmente la función de las arras. Y esa garantía va a ser un soporte para la ejecución como tal del contrato. En su momento, como los medios de prueba, cuando se creó pues el Código Civil, no existían medios de prueba, bueno, o no existían tal cual como se conocen hoy,
Pero la ARRA realmente también nació como un medio probatorio para demostrar que efectivamente se ha llevado el negocio jurídico, porque recordemos que la compraventa por su naturaleza es un contrato consensual, así lo estipuló el Código Civil. Entonces, para evitar ese problema de que era un contrato consensual, o sea, que con el simplemente acuerdo con la voluntad de las partes sin que quedara por escrito, ya existía negocio jurídico, la ARRA también nació como una forma de poder, digámoslo, amarrar, ¿m?, a las partes para que en caso de que alguna de las dos negara el negocio jurídico, por medio del ARRA se probara la existencia del mismo. O sea, todo tiene una explicación histórica puntual. No quiero ver la definición de ARRA que trae el 1859 porque termina siendo un poco confuso. Y realmente yo no sé por qué el tema de las arras causa tanto, ha causado como sí, causa tanto escozor a la hora de poder identificar, cuando realmente la diferencia de cada una es muy clara y es muy concisa. Miremos, así como empecemos hablando de la arra confirmatoria, que tal vez es la más sencilla de todas. El arra confirmatoria tiene la esencia de lo que decía inicialmente el Código Civil, y ese es el problema que genera a la hora de usted hacer una lectura de los tipos de arras. ¿Por qué? Y voy a explicarlo otra vez, lo que expliqué ahorita, volveré a traerlo para que no se cause confusión cuando ustedes estudien. La definición que está en el Código en el 1859 es la definición que el Código Civil dio de las arras. O sea, es un concepto de 1800 y pico. Este concepto de arras que dio el Código Civil no tenía en cuenta nada de esto. O sea, el Código Civil nunca habló de arra confirmatoria, arra confirmatoria penal ni arra de retractación. El Código Civil jamás planteó eso. Simplemente pactó o creó un concepto de arra general. ¿Listo? General. Que posteriormente la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, con muchísimas sentencias que emitió desde el inicio de la década del siglo pasado, pues creó doctrina probable frente al tema diciendo, mire, es que hay tres tipos de arra. Nos hemos dado cuenta que los comerciantes de una u otra manera pues han creado como unos sistemas de arras que se apartan de lo que dice acá. O sea, lo que los comerciantes están diciendo se sale un poquito de lo que dice acá. O sea, este concepto de arra se nos está quedando corto, dijo la Corte. Entonces, para que este artículo no quede en desuso, vamos a crear tres tipos de arras. Y crearon esos tres conceptos de arras, que curiosamente, dentro de los tres conceptos de arras que existen, lo que dice el 1859 termina siendo una arra de retractación. No sé si quede claro hasta ahí o hay alguna confusión antes de avanzar, o queda claro. ¿Sí o no? ¿Seguro se queda claro? ¿Queda claro? Pues por lo pronto sí, algo de pronto cuando ya explique bien los tres tipos de arras, pues de pronto nos surja duda entre Lo uno que y me el otro. importa que entiendan por ahora es que el concepto de arra que tiene el Código Civil, el que está en este artículo, que es el concepto de arras general, el que inicialmente se creó, es lo que hoy se conoce como arra de retractación. ¿Ya? Entonces no crean ustedes que el artículo que se lee acá es el concepto de arra general. Eso es importante porque es ahí donde empieza la confusión. Precisamente hoy que tuvimos preparatorio, preguntamos sobre el tema y ahí otra vez vuelven y caen frente al concepto. Le dice a uno, léame lo que dice el artículo 1859. Van y lo leen y pregunta a uno, bueno, ¿y qué tipo de, qué concepto de arra hay? Y dice, no, es el concepto de arras. Entonces viene el problema, no es el concepto de arras, es el concepto, le digo, de arras de retractación. Lo que pasa es que pues eso ha sido avance jurisprudencial. Entonces miremos los tres tipos de arras.
Primer tipo de arra, la confirmatoria, que viene siendo, digamos, de una u otra forma, el espíritu del arra, el espíritu del arra, según lo que decía el proyecto de código que pasó a Andrés Bello en su momento, que fue el quien redactó el Código Civil. O sea, el arra confirmatoria realmente es el concepto más puro de arra porque es el que deriva como tal del Código Napoleónico, o sea, viene siendo el concepto general o normal de lo que es un arra, o sea, es el concepto clásico de arra. ¿Qué dice la arra confirmatoria? Las las arras confirmatorias son una forma de probar la celebración del negocio jurídico. Esa fue la esencia, o es la esencia que dijo la Corte de la arra confirmatoria. Eso es para probar que existe el negocio jurídico. Cuando hay una arra confirmatoria, lo que las partes quieren hacer es celebrar un negocio jurídico. Y como lo quieren hacer, lo que se entrega como arra, que generalmente es un precio, se dan en dinero, es una señal de que se va a pactar el negocio. Por lo tanto, lo que se entrega como arra, el valor que se entrega como arra, va a ser parte del contrato. Se va a sumar al precio que está en el negocio jurídico. Por lo tanto, cuando hay una arra confirmatoria, no hay lugar a arrepentirse o a retractarse. ¿Qué sucede? Que muchas veces el contrato no lo dice expresamente. No dice, mire, es que no, eso es una arra confirmatoria, muchas veces no lo está. Entonces, y nos falta hacer una clase de interpretación de contratos, que es la otra semana. Se supone que las partes deben interpretar lo que dice el contrato. Y el juez es el que va a revisar si eso fue una arra confirmatoria. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo le voy a comprar a Duan un apartamento. Duan me dice, mire, el apartamento cuesta 200 millones de pesos. Le digo, Duan, mire, yo se lo quiero comprar a usted. Ojo, no se queden con el ejemplo que voy a dar para entender el concepto de arra confirmatoria. Es un ejemplo nomás. Le digo, mire, Duan, yo le compro a usted el negocio, le compro el apartamento. Firmemos una promesa de compra-venta. Firmémosla hoy 25, creo que es, 25 de junio o de junio del 2021. El 1 de agosto firmamos el contrato de compra-venta y finiquitamos, pero le piso el negocio con 20 millones. Esos 20 millones, por favor, súmemelos a los 200. Entonces, tome los 20 millones. Tome los 20 millones. Esos 20 millones hacen parte del negocio jurídico que se está firmando. Esos 20 millones van a servir de valor probatorio para que Duan demuestre que sí hubo negocio jurídico. Y esos 20 millones son un signo de que yo como comprador quiero llevar a cabo dicho negocio. Por lo tanto, le estoy diciendo, Duan, mire, sume esto, o sea que tendrá que darle 180 el 1 de agosto. ¿Qué sucede si yo me retracto? Si por allá el 29 de julio llama a Duan y digo, venga Duan, man, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo me arrepiento. No sé, no, hablé con mi esposa aquí, con la familia y no, ya no vamos a llevar a cabo ese negocio jurídico. ¿Por qué? Por la razón que sea, lo que sea. Entonces Duan me dice, listo, no hay ningún problema. Relájese. Entonces, firmemos algún documento diciendo que ya no se lleva a cabo el negocio. O puede que no hagan nada, que no firmen ningún documento. El punto es que yo le estoy diciendo a Duan que me voy a retractar, que me estoy arrepintiendo. O sea, estoy haciendo todo lo contrario a la esencia, a la naturaleza por la cual se firmó el arra. ¿Qué sucede con los 20 millones?
se quedan con Duan, ¿no? Se quedan con Duan, porque es el valor que compensa el hecho de que yo me haya retractado o arrepentido. ¿Claros hasta ahí? Profe, tengo una inquietud. Ujú. Digamos que por ser arras, ¿el 100% de las arras se queda con Duan o habría la posibilidad de que, por ejemplo, en el contrato se estableciera digamos que la penalización del 5% y como el negocio era por los 20, por los 200 millones, entonces serían solamente 10 millones? O sí, digamos Se que lo que respondo queda cuando de terminemos de arras se explicar pierde. se respondo cuando terminemos de explicar todo lo que es arra y cláusula penal, para no tener que Ah, bueno, como listo. adelantarme y volver hacia el punto, sino como ir con el paso a paso. ¿Queda clara la figura? Porque creo que falta una parte. Pero a ¿La mí me queda una duda, es Sí, que eh, usted decía que la arra confirmatoria no da lugar a retractarse. Ahí, en claro, esa parte no la claro, entendí. claro. No da lugar a retractarse porque si yo me retracto, entonces entra el arra como tal a tener efecto jurídico. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando se dice que no da lugar a retractarse, es porque ya se firmó un negocio jurídico. O sea, cuando yo firmo el negocio jurídico, cuando firmo la promesa de compraventa y colocamos el arra confirmatoria, yo estoy diciendo voy a firmar el negocio. ¿Ya? O sea, lo vamos a llevar a cabo, vamos a llevar a cabo la promesa y el posterior contrato de compraventa con toda la solemnidad correspondiente. O sea, yo no me voy a echar para atrás, le estoy diciendo a usted con el arra confirmatoria, ¿ya? Pero precisamente para eso nace el arra confirmatoria, por si yo me retracto. Entonces usted ya sabe que se queda con los 20 millones. Listo, profe, gracias. ¿Sí entendió? Sí, profe. ¿Sí? Entonces cuando se dice arra confirmatoria, Dubán ya sabe que esos 20 millones son de él. O sea, el vendedor, perdón, si el vendedor ya sabe que la plata es suya, me gané los 20 millones, ya son de él, O sea, sí o sí, independientemente de que el comprador se eche para atrás con ya el son negocio. de él, Exacto. ya son de él esos 20 millones. Ahora, que si llega el 1 de agosto, si llega el 1 de agosto, yo digo, Dubán, listo para firmar el contrato, listo, entonces faltan 180. Ah, tome los 180 y ejecutamos lo demás, escritura pública y todo lo demás. Pero si yo me echo para atrás o algo, Dubán ya sabe que esos 20 millones son de él. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. mire lo que es la arra confirmatoria, ¿no? O sea, prácticamente que la arra confirmatoria, pasando a palabras más castizas y más, digamos, aterrizando el concepto, es pisar el negocio y si me echo para atrás, suerte. Perdí la plata. O sea, pongo la plata y suerte. No es como un amigo mío, por allá, un amigo muy famoso, cuyo nombre no diré, se puso a dar una arra confirmatoria de cumpleaños a la novia. Fue y le dio una moto. No. Cuando el hombre va y le da la moto a la china, baila. Después no puede decir, veo, dame la moto. Saberte, es una arra confirmatoria. Si él manda la moto, ¿cómo se va a arrepentir después? No hay una forma de hacer. O sea, en el arra confirmatoria, lo que usted hace es clavarse el cuchillo solo. Mire, voy a firmar un negocio jurídico y coloco tanto para empezar. Y tan serio soy yo que lo que estoy diciendo es que si le quedó mal, la plata es suya. Así de sencillo. Esa es la arra confirmatoria. ¿Listo? Ahora hay un problema. El arra confirmatoria. Porque lo que hicimos fue coger la moneda y mirarla desde una sola arista. Ahora debemos mirarla por el otro lado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si el que queda mal es Dubán? O sea, ¿qué sucede si el vendedor es quien queda mal? Porque ahí ya cambia la figura. ¿Y por qué cambia la figura? Porque es que yo le di 20 millones. Yo puse 20 millones y él es el que me está quedando mal.
Entonces aquí viene y se abre un campo de situaciones. ¿Qué se puede hacer ahí? Entonces, primero, yo puedo pedir la resolución del contrato. O sea, iniciar un proceso declarativo, artículo 374, resolución de compra-venta. Señor juez, él me quedó mal. Él incumplió. Tenemos que vernos tal día, tal hora en notaría y él no llegó. Y le di los 20 millones. Entonces, que me devuelva los 20 millones y que pague las indemnizaciones correspondientes. ¿Cuáles indemnizaciones correspondientes? Las que se prueben como tal por la responsabilidad. Los daños que me haya ocasionado. ¿Cómo pruebo los daños? Medios de prueba. Mire, señor juez, yo hice esto, y alcancé a trastear, en fin, lo que sea. Todo lo que yo haya hecho con tal de llevar a cabo ese negocio. Mira, el tema puede ser tan caótico que yo puedo haberle dicho a Duván que yo puedo sacar un préstamo en un banco por los 180 millones restantes. Pues señor juez, mire, sacó un préstamo con un banco a tal porcentaje y todo, que lo pague. Como tocar ir al banco y mirar qué hacemos, o sea, pero tiene que compensar esa situación, ¿no? Porque es una carga que no estoy obligado a soportar. Ese término lo van a usar mucho en derecho administrativo. Cargas que uno no está obligado a soportar. Pues tengo que soportar un crédito cuando fue que me quedó mal. Entonces, compense la situación. Compense la situación. ¿Listo? Y ahí se ve una diferencia con la penal. Y entremos a mirar de una vez la arra confirmatoria penal. Porque el arra confirmatoria penal, que no es tan común y es la más atípica de todas, y es muy raro verla, pero se puede ver, tiene una particularidad. El arra confirmatoria penal tiene la misma naturaleza. Asegura la ejecución, se supone que no se va a echar para atrás. Pero es que resulta que el arra confirmatoria penal, por su esencia, lo que busca es pagar los perjuicios que se den por un futuro incumplimiento. O sea, el dinero que se entrega en el arra confirmatoria penal busca es, mire, dual, le compro el apartamento. ¿Cuánto? 200 millones. Entonces, mire, le entrego 20 para empezar, como arra confirmatoria penal. Esos 20 millones se suman al contrato. O sea que el 1 de agosto tengo que darle 180 millones. Pero si le quedo mal, si yo le quedo mal, usted va a tener que decirme cuáles fueron los perjuicios que yo le ocasioné. Entonces usted me va a decir, mire, llega el 2 de agosto y le quedó mal a Duan. Entonces Duan me dice, mire, usted me incumplió el contrato. Ayer no fue a notaría, no sacó el préstamo, lo que sea, no llegó la plata, no alcanzó a recibir, yo qué sé. Entonces, como hay una arra confirmatoria penal, usted me dio a mí 20 millones. Y mis perjuicios son estos, tanto. O sea, Duan tiene que demostrar cuáles fueron los perjuicios que yo le ocasioné. Entonces Duan puede decir, mire, mis perjuicios fueron 25 millones. Entonces le digo, listo, si sus perjuicios son 25 millones, pues tome los 5 que faltan de perjuicios. Ah, que fueron 32 millones los perjuicios. Entonces tome los 12 que faltan. Ah, que mis perjuicios fueron 7 millones. Entonces devuélvame 13. ¿Ven la diferencia o no la ven? Sí, señor. Digamos que en la arra confirmatoria
pues simplemente ya lo que se dio es con lo que se queda el vendedor. Y en el Pero en arra caso de confirmatoria penal, incumplimiento, ojo, sí, en ojo, el en caso del caso de incumplimiento. incumplimiento, porque la esencia de esa arra en sí no es esa. Ojo con eso. Sí, y en el arra confirmatoria penal, en el caso del incumplimiento, entonces sería es para pagar los perjuicios que se causen y pues ya dependiendo pues de lo que se pruebe, entonces si le falta le paga el excedente o si le sobra pues el vendedor le devuelve el excedente. Claro, o sea, la O sea, diferencia en sí, ya depende de unos perjuicios que se puedan llegar a ocasionar entonces. en la confirmatoria penal, Sí. sí, Ujú. hay que mirar los perjuicios, hay que tasar perjuicios. ¿Ya? Y el dinero que se entregó como arra es con lo que se va a pagar los perjuicios y habrá que mirar el saldo, si sobra o si falta. Ahí viene un problema ahora. Ya si se dan cuenta del problema que puede haber ahí, lo logran vislumbrar en la confirmatoria penal. Hay un problema ahí grave. Demostrar Los exactamente perjuicios. el perjuicio. Esa puede ser una, pero hay un problema ahí más grave desde el punto de vista práctico. Y desde el punto de vista práctico el problema está, bueno, y si el arra es confirmatoria penal y resulta que los perjuicios fueron 7 millones en el caso que di, Dubán, devuélvame 13. En un contrato como el que estábamos viendo ahorita con esa promesa, que tenía tanta maricada, ¿usted se imagina que devuelva los 13? Cuando han pasado 6 meses o 2 años y medio, en fin, o sea, entre más tiempo esté abierto, el tiempo de ejecución de la promesa al contrato, pues más problema va a haber con el arra confirmatoria penal. Pero es que a la gente no le gusta pactarla, porque saben que de lado y lado va a haber problemas. Y aquí se parte de una presunción de buena fe, de que Duván me está diciendo, mire, mis perjuicios son 65 millones. Si de palabra yo le creo, listo. Si no, toca ante un juez civil y que él determine finalmente si es una tasación de perjuicios. ¿No? O sea, hay que probarlos. Esa arra no es que sea muy práctica. Entonces, diferencias entre las dos. Que lo que se entrega como arra confirmatoria, note usted que lo que se entrega acá hace parte del negocio jurídico. Hace parte del negocio jurídico. Si se incumple, entonces ya se sabe, en el caso del vendedor, que ese dinero es suyo. Y aparte van los perjuicios. ¿Ya? Aparte van los perjuicios. En cambio, en el arra confirmatoria penal, lo que se entrega como arra haría parte de los perjuicios. O sea, no hay que ser un mago para entender que es mejor firmar una arra confirmatoria, porque se queda con la plata usted y encima si hay perjuicios los pagan por aparte. O sea, importante y eso crea la diferencia. Porque vuelvo y les digo, puede que el contrato específicamente no lo manifieste, pero hay que hacer una lectura sistemática del contrato. En el arra confirmatoria, el perjuicio, ¿m? esa parte, importante, que quede claro, en los dos tipos de arras, la ley tiene exento o está exenta las dos tipos de arras porque es una figura que permite la ley del enriquecimiento sin justa causa. O sea, eso no crea enriquecimiento sin justa causa. ¿Listo? Bueno, creo que me hay que explicar la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Qué sucede si aquí incumple Duván? Creo que por sus acciones en materia se entiende entendiendo lo que sucede acá. Es prácticamente la misma situación. Ahora, el arra de retractación, que también ha tenido sus detalles y sus problemas, tiene otra particularidad. Es muy distinta a las otras dos. Porque en el arra de retractación, lo que se está haciendo es partir de una tesis muy distinta a la arra confirmatoria en sus dos especies. Porque mire que nada más el nombre dice retractación. En cambio, otras son confirmatorias. O sea,
En la arra confirmatoria se parte de la base de que la persona no se va a retirar del negocio jurídico. En cambio, en el arra de retractación, o en el área de retracto, como también se le denomina, la naturaleza del arra de retracto es que una de las partes se pueda salir del negocio jurídico. O sea, el área de retracto tiene como finalidad o como objetivo permitir que alguna de las partes que hacen parte de este negocio jurídico se puedan retirar de dicho contrato o de dicho negocio. ¿Cómo? Con un pago de dinero. Con un pago de dinero. Pagando un dinero, salen del negocio jurídico. Y ese dinero se supone que va por anticipado, porque es la esencia del arra. Y la norma es muy clara. Solo podrá realizarse el retracto dentro de los 2 meses subsiguientes al acuerdo. O mientras no se haya otorgado escritura pública, pues porque si hay escritura pública de la venta, pues complicada. O si ya se ha hecho la entrega, pues complicado. O sea, se supone que va antes del negocio jurídico. La norma habla de 2 meses, ¿no? De una vez establecido el negocio jurídico, pero las partes pueden ampliar ese término. ¿Qué sucede en este caso? Hay que mirar quién fue el que se va a retractar. Hay que mirar quién se va a retractar. Entonces, en este tipo de arras, el comprador entrega un dinero. Vamos al mismo ejemplo que hemos tenido tomando. El apartamento de Duván de los 200 millones. Duván, me vendo el apartamento. ¿Cuánto? 200 millones. Listo, entonces coloquemos un arra de retracto. ¿Y cómo es el negocio? Pues ahí están los 20 millones. Si yo me retracto, los 20 millones son suyos. Esos 20 millones son suyos. O sea, algo muy parecido a lo que sucede con el arra confirmatoria. Los 20 son suyos, tranquilo. Pero, si usted se retracta, me las tiene que devolver dobladas. ¿Cómo así dobladas? El doble. Entonces, ¿cómo tiene que volver Duván en el ejemplo? 40 millones. O sea, eso ya depende de lo que lleguen a pactar como arras. Si son 20, si son 30, igual me tiene que devolver. Entonces, si son 30, me tiene que devolver 60. Los 30 míos y 30 de él. Ya depende de lo que se cuadre. Exacto, pero siempre se devuelven dobladas. Ok. Pregunta, a ver si entendieron el tema. Yo puedo demandar en el arra de... El caso de la moto tendría que devolverse la doblada a la moto si se arrepiente la... Ya veremos qué sucede con los casos de bienes muebles, porque eso es interesante. Pregunta, ¿qué sucede con... Perdón, se me fue la paloma aquí. En el ejemplo del arra de retractación o de retracto, ¿qué sucede con los perjuicios? ¿Qué creen ustedes? Que no habría lugar, porque digamos que en el arra cuando se pacta el arra de retractación, ya las dos personas están poniéndose de acuerdo que puede existir el desistimiento del negocio, y justamente por eso se pacta. Mientras que en la confirmatoria, digamos que yo estoy diciendo, no, cuente con eso, que lo vamos a hacer, y esta plata que yo le estoy dando es porque la vamos a hacer. Entonces la otra persona está confiada de que eso va a ocurrir y por tanto se pueden ocasionar los perjuicios. Es como lo que... En la retractación ya hay una noción de que eso puede pasar. Ya hay una noción, Exacto. ya saben.
sea, no hay perjuicios por eso. O sea, aquí no hay lugar a indemnizar perjuicios. O sea, aquí no hay lugar a responsabilidad civil contractual. Precisamente para eso se pacta el ARRA, ¿no? Para evitar, digamos, demandar los perjuicios ocasionados. Entonces, mire que usted puede ver diferencias entre todos los tipos de ARRAs. ¿Sí o no? Importante, el ARRA se establece una vez se firma el contrato, ya sea la promesa o directamente el contrato de compra-venta. ¿Mm? O sea, son previas, es una forma de prevenir. Ahora pasemos, bueno, vamos al ejemplo. A lo que Profe, me genera tengo una inquietud ahí en las arras de retractación. sí. Esa arra, digamos, es el comprador quien la pagaría. Digamos, es decir, yo le estoy comprando el apartamento a Dubán. Entonces yo le digo, no, Dubán, yo le voy a, pues vamos a pactar 20 millones como arras de retractación. Entonces, bueno, si yo me retracto, pues ya sé que lo que va a pasar. Y si Dubán se retracta, ya sé que me devuelve los 40. Pero existiría la posibilidad de que en el negocio Dubán fuera el que impactara. O sea, no sé, se me ocurre la... ¿Cómo así que si Dubán para que impactara? Sí, o sea, Dubán fuera el que dijera digamos, que Dubán pensara, "Ay, es que finalmente no sé si me aparece un negocio un poco mejor o algo, pues entonces no se lo no le voy a vender el bien a Liliana. Existe la posibilidad de que sea el vendedor quien proponga, quien pague, o sea, tiene No, no sentido entiendo. que... Es decir, las arras siempre las paga el comprador al vendedor, nunca va de vendedor a comprador, ¿sí? Mm. No, sí, claro, porque perdería todo el sentido. Sería absurdo que yo diga, Dubán le compre el apartamento y que él me diga, entonces tome 20 de arras, si él no está vendiendo. ¿Sí es Digo, eso? sí, es eso. Es que me surge la inquietud porque como en las arras de retractación, pues la devuelve el doble si Dubán es quien me incumple. Entonces, por esa razón se me ocurre si, digamos que dentro de esa dinámica existiría la posibilidad de que fuera el vendedor quien, digamos, las pagara, es como para tener No, no, claro. no, no. ¿Sí? Rompe toda la naturaleza de lo que es un arra. Ah, ok. Rompería toda la naturaleza de lo que es un arra. Profe, Es ¿Sí? que cuando... profe, ahí lo que entendí yo, conforme a lo del tema, lo que estaba diciendo la compañera, es que en este caso el vendedor tendría que pagarlas el doble y el comprador pierde las arras. Sería así, ¿no? En el caso de las arras de retractación. No entendí muy bien. Qué pena. Sí, No, es como en el sí, caso, es en el como caso lo del que estaba comprador, leyendo ahí en la... comprador, Sí, es que yo estoy leyendo acá en el libro Ajá. Y y ahí dice dice, eso, que el vendedor, ejemplo, se pactan 10 millones. Entonces, si el vendedor se retracta, pues tiene que pagar las dobladas. Y si el comprador se retracta, pues pues pierde los 10 millones. Exacto, En el sí. caso de las retractas, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, vale, perfecto. Sí, 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 exacto. O sea, es el apartamento, una casa. ¿Cuánto? 150 millones. Listo, lo piso con 10 millones. Como arras de retracto. Tome los 10 millones. Si yo quedo mal, esos 10 millones de pesos son suyos. Pero si usted me queda mal, tiene que devolverme la doblada, o sea, 20. Lo que pasa es que la pregunta de Liliana Pero, lo que iba es si se podía pactar el arra al contrario, pero entonces no sería un arra. Y sería absurdo que el que va a vender entregue plata a quien le va a comprar. profe, una pregunta. En este caso, las partes, ejemplo, que el vendedor perdiera, te tuviera que pagar las dobladas, el comprador le puede decir como no, entonces en vez de pagarme los 20 millones, págueme 10. Ellos pueden hacer ese pacto Ah, sí, o no. una transacción, un contrato de transacción. Claro. Que se estipule en el contrato de transacción eso, ¿sí? Sí, es un contrato de transacción donde se dice que se da Listo, por vale. terminado la promesa de compraventa tan y que en este caso eran 20 arras, pero las partes deciden que solo 10. Sí, sí, sí. Listo, Una profe, gracias. Pero será una transacción como tal.
Un contrato de transacción. ¿Julián iba a hablar algo por ahí, me pareció? No, ya no. Profe, Ya no, yo porque tengo una no. duda. ¿Se le olvidó la pregunta que iba a hacer? Siga viendo memes de Hanner. Mónica. Profe, ¿Qué tal? profe, yo ¿Mónica? tengo una duda. Sí, Sí. profe, Mónica. Con respecto a las arras confirmatorias y con las confirmatorias penal. Sí. Con la confirmatoria, con las arras confirmatorias, usted nos decía, pues por medio del ejemplo, de que en el caso de que Dubán sea el que se retracte, ¿sí? Pues en ese caso el vendedor se retracte, el comprador puede pedir por medio de la resolución del contrato que se le devuelvan los 20 millones de pesos y los daños causados, ¿cierto? En las Los confirmatorias, perjuicios. sí. Exacto. En ese caso, dando un caso hipotético, serán los perjuicios sumados. Bueno, él dice que ya debe devolverle los 20 millones que ya le entregó. Y los daños sumaran, un ejemplo, sumaran 25 millones de pesos, tendría que devolverle 45, ¿A Dubán? siendo, sí, señor. En ese caso, pues el vendedor al comprador. El vendedor. Es que el vendedor ya tiene los 20 asegurados, porque los tiene en su poder. Sí, por eso. Pero en el caso de que el vendedor sea el que se retracte, yo como comprador, ¿cómo le solicito al vendedor que me devuelva los 20 Sí, millones? ya entendí. Claro, le devuelve los Inicio un 20 proceso a los resolutorio. perjuicios por aparte. Exacto, malos perjuicios. En el caso con el que le estoy colocando sería, si mis perjuicios fueron de 25 millones, me debe devolver 45, ¿correcto? Claro, porque los 20 iniciales son suyos. Ok, y entonces ahora con las arras confirmatorias, como la esencia es devolver los perjuicios, si mis perjuicios, siendo con el ¿En las mismo caso, confirmatorias o sumaron en las confirmatorias penales? Pero en los perjuicios confirmatorias penales. en las penales. Sí, o sea, es decir, no estaba hablando primero de la confirmatoria, que fue lo que le Sí. dije ahorita, los Sí, 45. Ahora, pasemos con el mismo caso, pero con las arras confirmatorias penal. Me dice que la esencia de esa confirmatoria penal es no que pagar se perjuicios paguen los perjuicios. Exacto, es pagar los perjuicios que me causaron por el por incumplimiento, anticipado. ¿sí? Exacto. Si yo ya le di 20 millones de pesos a Dubán, yo necesito que mis perjuicios sumaron 25, simplemente me vuelve 25, es decir, los 20 que le di más los 5, o me devuelve Los más dinero. 20, los 20 más los 5 de los perjuicios. Ah, ok. Era eso mi duda, profe. Gracias. Perdón, ¿en las confirmatorias penales? Sí, señor. No. En las confirmatorias penales no, simplemente los 20 son los perjuicios. Paga los perjuicios. Si Solo sus perjuicios, perjuicios, ya no si sé. sus perjuicios son Ya no sé. 5, si sus perjuicios son 5 millones, a usted se dieron 20 como perjuicios anticipados. Entonces se queda con los 20. Ya. Bueno, profe. Porque supone Gracias. que lo que está pagando por anticipado es el perjuicio. Exacto, El señor. problema estaría ahí. El problema podría ser, ni siquiera es un problema, sino lo raro del negocio podría ser que se pusieron 20 millones por perjuicios, pero resulta que los perjuicios suman 27 millones. Grave. ¿Sabe por qué grave? Igual. Que no manda haber pactado 20 como perjuicio anticipado. Esa era exactamente, o sea, que simplemente le devuelve los 20 porque eso fueron mis perjuicios, independientemente que sumen más. Claro, porque se supone que los perjuicios eran anticipados, se tasaron por anticipado. Pero es que no es muy recomendado. O sea, es que el área confirmatoria penal, así como puede ser beneficiosa, puede ser perjudicial según el caso puntual. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Cosa que no sucede en la confirmatoria pura o simple, porque ahí simplemente yo vi por los perjuicios independientemente de lo que se entregó como arra. Es una como Listo, probable, ¿sí o profe. no? Sí, no, pues ya entendí, profe, gracias. Ok. La retractación sí es otra cosa muy distinta, ¿no? Eso sí es otra cosa muy distinta. ¿Claros las tres tipos de arras? Es que el problema es que como llegan al preparatorio y han pasado 6 semestres, 5 semestres, pues además que iba a contratos, procesal, obligaciones, bienes, pues es mucho tema. Entonces muchas veces esto, porque yo no le veo complicación a esto, la verdad, pero bueno. Listo. Pasemos
Ah, Profe, yo tengo una dudita antes de pasar. ¿qué duda tiene? Fácil y sencilla, profe. Supongamos el negocio, supongamos el inmueble vale 50 millones. Sí. Yo como Arra doy, digamos, 30. Como Arra confirmatoria, digamos, doy 30 millones. Y resulta que el negocio no se da. Entonces, digamos que la otra parte pues se queda con la plata y aparte pues pide lo del perjuicio. Supongamos que lo del perjuicio son 10 millones, entonces en total serían 40 y el negocio pues era por 50. Yo puedo decir, no, mentira, venga, más bien yo me consigo los otros 10 y hagamos el negocio. Podría ser una transacción. Realmente hiciera más una transacción. Listo, bro. Porque incumplimiento sí hay. Pues ¿se recuerda cuando hablábamos la clase pasada, pero en el semestre pasado en procesal, que cuando la compraventa tiene un problema bien grave, ¿no? Y son las famosas 24 horas para pagar el precio dentro del proceso. ¿Se acuerda que miramos que esas 24 horas tenía el problema que nadie sabía si eran 3 días por las 8 horas hábiles o las 24 corridas? Y casi lo menciona el artículo 374 del Código General del Proceso cuando establece ese pacto como tal, o esa posibilidad que tiene el que incumplió para pagar el precio. Entonces también lo podrá pagar por ese lado. Bueno, por eso hace parte de la última clase, que es la parte procedimental de los contratos otra vez. Pero como se lo plantea, será más una transacción también. Algo me pareció lo que dijo Gloria. Listo, bro. Listo. Vamos al caso, porque se me olvidó explicar, ya pasar a cláusula penal, a lo que nos estaba manifestando por aquí alguien hace un ratico, frente a, bueno, ¿y qué sucede cuando se entrega como AR un bien mueble? Eso sí que tiene su problema. Y la jurisprudencia no es muy pacífica frente a eso. Porque cuando se entrega un bien mueble como ARRA, esa ARRA tiene que valorarse, tiene que tasarse el valor del bien mueble. Por lo menos, si yo coloco una moto como ARRA, independientemente de si es una ARRA de retractación o confirmatoria en sus dos modalidades, hay que tasar el valor de ese bien. Entonces, hay dos opciones, ha dicho la Corte. Una, que las mismas partes tasen el valor dentro del contrato. Pongamos que se colocó un Mazda 323, modelo 2007. Pongámosle valor de 12 millones, es el valor más o menos en que está. Pero las partes quieren fijarlo como 11. Entonces, así deberían establecerlo dentro del contrato. Quieren establecer que esa ARRA se entrega a valor de 11 millones. O sea, lo que es claro en este tipo de negocios es que cuando se entrega un bien mueble, ese debe ser tasado. La esencia es que sea tasado. O sea, no se trata de decir tome el carro como ARRA, sino en cuánto está tasando ese carro como ARRA. ¿Ya? Esa es la esencia del ARRA cuando es con bien mueble. Pero como puede pasar que no se pacte el valor, sino yo le diga, mire, Duan, coge este carro como ARRA, pero nunca hablamos del valor como tal del ARRA. Entonces hay que pagarlo en base al impuesto de rodamiento. Ahí más o menos se nos da un estimado de cuánto puede costar el ARRA. Eso fijo termina en proceso judicial. Fijo termina en proceso judicial. Yo conocí un proceso a un amigo en el que entregaron como ARRA la colección de los hermanos Mesut. Los hermanos Mesut son una colección de obligaciones muy famosa. Y era la segunda edición, eso tiene un valor en el mercado por unos 9 millones de pesos. Y colocaron eso como ARRA. El cliente el cliente del amigo mío era hijo de un abogado, tipo que fue juez, y dejó esos libros ahí, el tipo no sabía qué era. Cuando él se enteró que eso era una colección, la colección de libros, entonces este chistoso, por ahí hizo un negocio y colocó esos libros como ARRA. Pero no pactaron precios, simplemente colocaron los libros. Tuvo que irse a peritaje para establecer el valor real de sus libros. Estoy hablando del año 2013, tal vez 2014. Lo tasaron como en 6 millones y medio. Están esos textos como en casi 10 millones, 9 millones de pesos. Entonces, pues cuando es con bien mueble es complicado.
Sobre todo en la de retractación, ¿no? Porque hay que devolver la doblada, entonces hay que devolver el valor doble. No es que se devuelvan dos motos o dos carros, sino el valor como tal de esos carros. Obviamente que dentro del acuerdo se puede pactar que se quede con un carro más el valor del carro, cuando es doblada, me explico. Quédese con el carro y le entrego el valor del carro, o le puedo entregar, devuélvame el carro y le devuelvo el valor del carro doble. También, o sea, eso sí ya queda a disposición de las partes, como lo quieran establecer. ¿Alguna duda hasta ahí? Antes de ir a cláusula penal. ¿Claro está ahí? Bueno, Sí, señor. vamos a la cláusula penal. La cláusula penal, pues es mucho más sencillita de entender porque no tiene como mucho, pues mucho que decir. La cláusula penal es una cláusula accidental de los contratos en las cuales ellos van a decir cuál es el valor en caso de un incumplimiento que se pacte dentro del contrato. Realmente, y eso es muy importante tener claro ahí el concepto, porque la cláusula penal simplemente lo que nos va a llevar a cabo es el precio por el incumplimiento. El precio por el incumplimiento. ¿Y por qué es importante tener claro el concepto? Porque la cláusula penal es un valor a futuro. Es un valor a futuro. O sea, aún no se ha dado la plata. Y como toda disposición contractual, pues se llama cláusula penal porque es una penalidad. Una penalidad en caso de que no se ejecute o se demore la ejecución del contrato. Pero mira que aquí no estamos hablando de perjuicios todavía, sino por el incumplimiento. Sanción por incumplimiento. Eso es clave. Porque mucha gente cree que si le quedan mal dentro de un contrato, entonces no puede pedir los perjuicios por aparte. No, se puede pedir la cláusula penal y los perjuicios. ¿Cómo se pacta la cláusula penal? Que eso tiene sus eventualidades. La cláusula penal la pactan las partes por mutuo acuerdo cuando firman el contrato. Yo le digo, Duván, le compro el apartamento de 200 millones, el mismo ejemplo. Ambos dentro del contrato pactamos la cláusula penal. Entonces, ¿cuánto votamos de cláusula penal? 40, 50, 30, lo que sea, es un acuerdo entre ambos. ¿Qué sucede? Que si alguien incumple o el cumplimiento se demora, tiene que pagar lo que diga la cláusula. El artículo, que es un enredo de por sí, y me gustaría que lo leyeran y más bien lo analizamos en la próxima clase porque quiero que lo lean, el 1601. Por favor, léanse el artículo 1601 para el lunes. Explica, da unos estándares de cuánto puede ser máximo el valor de la cláusula. Pero quiero que lo lean, quiero que hagan la lectura de ese artículo y después hablamos del tope máximo entre la cláusula penal porque eso tiene tanto de largo como de ancho. El punto es que el que incumple paga la cláusula. Aparte van los perjuicios. O sea, es un tema totalmente aparte. ¿Qué ha dicho la Corte con la cláusula penal? Que, en primer lugar, la cláusula penal tiene una serie de particularidades. Porque, en primer lugar, pueden existir cláusula penal y arras dentro de un contrato. O sea, se pueden colocar las dos. Pero, ¿qué ha dicho? Que lo que pueden existir son cláusula penal y arras confirmatorias en sus dos modalidades. Lo que no puede existir es cláusula penal con arras de retracto. ¿Por qué? Porque se supone que en las arras de retracto las partes se pueden retractar.
Entonces, como queda en libertad retractarse, sería absurdo que exista libertad para retractarse y se penalice a quien incumple, porque es que en realidad no hay incumplimiento. ¿Y por qué no hay incumplimiento? Pues porque hay retractación. O sea, no quiero continuar con el negocio, entonces ahí está la red de retracto, pero no puede haber cláusula penal porque se supone que las partes dejaron en libertad el retracto del contrato. Entonces no puede existir incumplimiento. Si hay retracto, no hay incumplimiento. Ojo a eso, si hay retracto, no hay incumplimiento. Sería absurdo que exista la posibilidad de retractarse y que a la vez incumpla. Eso no tiene cohesión, no tiene coherencia. Entonces lo que puede existir es cláusula penal, pero con arras confirmatorias en sus dos modalidades. Algunas personas confunden la cláusula penal con la arra confirmatoria penal. Son temas muy distintos, si se dan cuenta. No sé por qué los confunden. Son temas muy, muy, muy distintos. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Resulta que en algunos textos se da a entender que existen unas cláusulas de incumplimiento. La cláusula de incumplimiento tiene unas características especiales. Son cláusulas que se colocan en los contratos aleatorios en caso de que alguna de las partes incumpla. Son cláusulas que crean unos parámetros para, en caso de que se dé incumplimiento, cómo tienen que actuar las partes dentro del negocio jurídico. Pero, ¿qué sucede? ¿En qué resulta? Que en materia de compra-venta, la cláusula de incumplimiento es la misma cláusula penal. Solo a efectos de compra-venta. O sea, no puede existir cláusula penal y cláusula de incumplimiento. Porque son la misma situación, conllevan a lo mismo. Resulta que como para ir como saliendo un poquito del tema de la cláusula penal, hacer un break acá. Como la cláusula penal es accesoria, se supone que entre los contratos hay unas obligaciones principales y unas obligaciones condicionales. Ustedes deben haber visto en su curso de obligaciones esa cuestión. La cláusula penal garantiza la obligación principal. Garantiza la obligación principal. Y garantiza aquellas obligaciones condicionales siempre y cuando esas obligaciones condicionales lleven al incumplimiento pleno del contrato. Pero si no llevan al incumplimiento pleno del contrato, entonces no puede haber cláusula penal. Y si existe cláusula penal, esta será nula. Será nula. ¿Por qué? Porque la cláusula penal, recordemos que la esencia es el incumplimiento del contrato o la demora en el cumplimiento. En la doctrina se habla mucho que existen dos tipos de cláusulas penales. Unas moratorias y unas compensatorias. Pues la verdad, hablar de que existen dos cláusulas penales, una moratoria y una compensatoria, es esto como la misma vaina. ¿En qué sentido? En que la cláusula penal moratoria se da cuando hay mora en el cumplimiento del contrato. Y la cláusula penal compensatoria cuando se incumple con el contrato. Pero es que esa situación depende de lo que se pacte dentro del contrato. O sea, cómo se redacte la cláusula. Si yo estipulo que el 1 de agosto hay que firmar el contrato de compra-venta, en el caso con Dubán, y Dubán me llama el 1, venga, me da un plazo hasta el 2 de agosto, y yo digo que sí, y vamos el 2 de agosto y firmamos todo el contrato, lo hacemos, y yo lo demando porque no me incumplió, pues yo con mi consentimiento de entender que
me estaba retractando de la situación, entonces como tal no era incumplimiento. Realmente la cláusula penal de tipo moratoria se dan contratos de tracto sucesivo y en la compraventa no se ve tanto, porque la compraventa es un contrato que se tiene que ejecutar en un solo acto. ¿Mm? Salvo que no se asegure la tenencia de la cosa. Pero eso tiene que revisarse dentro del contrato o sean procesos de entrega de la cosa a través del adquirente, no en la resolución de compraventa. Lo explicaremos en la última clase, en las últimas dos clases, cuando hablemos de la parte procedimental de los contratos. Hagamos un break y analizamos lo que está en los dos contratos, lo que está en la promesa de compraventa que estamos por ahí trabajando y lo que está en el contrato ¿de qué? De compraventa que tengo por ahí también para mirar y pues con eso terminamos por hoy y cuadramos un par de detalles para otra semana.
Bueno, continuamos entonces aquí con el trabajo que estamos haciendo. Comparto pantalla para revisar los contratos. Y vale. Listo. Bueno, estamos acá con la promesa. Entonces, esta promesa tiene unas arras. ¿Qué tipo de arra es esta? Importante, ves que Confirmatorias. Confirmatorias, dice ahí. ¿Pero qué tipo de confirmatorias son? Aquí es clave dos cosas. Hay veces que las partes bajan a modelos de internet y puede decir retractatorias y son confirmatorias. Hay veces que puede decir confirmatorias penales y no lo son. O sea, no hay que dejarnos llevar por lo que diga el contrato, sino leerlo, leer la cláusula e interpretar qué dice ahí. O sea, la forma está sobre el fondo del asunto. Perdón, el fondo supera la forma. Entonces leámosla y miremos realmente qué tipo de arra es. Esa es la clave para entender esa arra. ¿Será confirmatoria penal o será simple? ¿Ustedes qué dicen? Pues para mí sería simple. ¿Por qué? Porque digamos que pues confirmatoria sí, simple, o sea, confirmatoria solito, porque pues ahí está indicando que esto, el comprador le va a pagar pues al vendedor esos 20 millones y que digamos que se dará a satisfacción pues la entrega, bueno, que se le van a pagar esos 20 millones y que eso es, bueno, se le va a abonar al valor de lo que se está pactando en la promesa y Creo que aquí está la clave. Vea. Sí, que serán abandonadas al precio total. Exacto, ahí está la clave. O sea que si aquí dijera por lo menos penales, o sea, aquí dijera arras de retracto. Si dijera de retracto, ahí simplemente de una lectura diría, no, son de retracto. O serán de retracto. Yo hizo contratos así, que dicen de retracto, pero serán abonadas al precio total, entonces no son tan de retracto, ¿sí o no? Porque si fueran de retracto, me irían al precio final. Entonces no hay que dejarse, digamos que la clave aquí es no dejarse llevar de lo que manifiesta aquí puntualmente la arra, y ves que lo dice como no lo dice. Entonces eso es importante. Miremos la cláusula penal. ¿Qué notan ustedes en esa cláusula penal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tiene de raro? pues la verdad sí está un poco enredado y más porque dice que sí, que bueno, que perdería el valor dado de lo del, digamos que esa parte de donde dice que perdería el valor dado, me genera un poco de confusión. Profe, para mí sería más bien una arra de retractación, ¿no? Pareciera, por lo que dice que le Exacto, devolvería el doble. exacto. O sea, mire que la esencia de la cláusula penal es un pago posterior, o sea, no hay entrega como tal. Esa cláusula es nula, que hay una nulidad, porque están confundiendo el arra con la cláusula penal.
¿Cómo así que una multa del 15% del valor y que se queda con la plata? Sí, pues como tal se supone que la cláusula es a futuro, la cláusula penal es a futuro. Hay incumplimiento, entonces ahí sí pague. Efectivamente esa cláusula está mal establecida, ¿no? Ahí está mal, ¿no? Está mal como tal. Entonces, frente a esa cláusula se puede pedir la nulidad porque no es una cláusula como tal. Perderá el valor dado. Perderá el valor dado. No es cláusula penal. O sea, es un arra, es una masa de arra. Lo que pasa es que esta parte de acá sí le da sentido que sea una cláusula penal, pero la cláusula tiene que ser etérea, completa. No puede ser una parte sí, una parte no. Entonces ahí ya tendríamos como tal una nulidad. Esto que está acá es real. Mira, un cliente una vez con esta que le revisara. O sea, esto no es cosas que uno nota y ve y siempre las guardo pues para cosas de clase. Otorgamiento, bueno. Mire que es una promesa, ¿no? Pero no dice fecha, no dice nada. O sea, otorgamiento, sí, nota. Tampoco está establecido todo. Nada, no No es. está la hora, la notaría, porque yo puedo esperar como vendedor en una notaría, el comprador se puede ir para otra. Claro, no dicen qué notaría, a qué horas, fecha, nada. Eso está ahí abierto. No tiene que decir en qué notaría es, a qué hora, tiene que quedar claro todo. Mire que el otorgamiento no quedó claro. Y lo peor aún es que tiene una prórroga. Solo se podrá prorrogar el término para el cumplimiento de las obligaciones. Ese contrato se contrae cuando así lo acuerden las partes por escrito mediante cláusula que se agregue al presente instrumento, firmada por ambas partes por lo menos con 2 días hábiles de anticipación al término inicial. Pero pues, ¿cuál es el término inicial? No dice nada. Que totalmente desenfocada la promesa. Y así las firman. Gastos. Bueno, entrega. En la fecha de otorgamiento de la escritura pública, el promitente comprador hará la entrega material del inmueble al promitente comprador con sus mejoras, anexidades, usos y servidumbres, y elaborará un acta para constancia de la diligencia. Creo que alguien preguntó algo sobre eso, ¿no? No sé si fue Jorge la vez pasada. Mire que en la promesa se pueden ir pactando ya cómo va a ser la entrega, ¿no? Se va a hacer un acta y todo esto. Y bueno, ahí está los gastos del contrato que se dan por mitades, ¿no? Lo que tiene que ver con la escritura y todo, todo va por mitades. Donde lo firman y con un ejemplar para cada uno. Se fue la promesa así como quedó. O sea, mire que hay varios detalles para revisar en esa promesa. Ahora sí miremos aquí en la compra-venta. Entonces es un automóvil, una camioneta, mire, aquí la identifican, 35 millones, forma de pago, para pagar el precio que se refiere el anterior, 30 millones de pesos al firmar la promesa de compra-venta. Entonces ahí queda, ¿cómo así que la promesa de compra-venta? O sea, aquí dicen que esto es un contrato de compra-venta. En el formato y lo que eran de ahí. Entonces ahí ya hay una confusión de entrada. O sea, si es un contrato, es una promesa al fin que. Y 1 millón de pesos mensual durante el tiempo restante de desacumilar la deuda. Acá hay un problema también. ¿Cómo me paga ese 1 millón de pesos? ¿En dónde? ¿En qué cuenta? ¿Cómo se está estableciendo? ¿No? Se pagará en la ciudad tal o en la cuenta corriente tal dentro de los primeros 5 días de cada mes o el primer día. O sea, tiene que establecerse el pago de forma puntual, de forma concreta. Hay que establecer esas vicisitudes, todas esas situaciones que pueden pasar dentro de un negocio jurídico. Aquí no está establecido. Dice que un pago, pero no dice cómo. Obligaciones, bueno, eso no tiene, al menos lo que está diciendo es esto que está acá. Ya lo vimos. ¿Cómo se da? Esta cláusula que viene siendo
Cuando dice que está libre de El todo gravamen, saneamiento por evicción. el sanamiento por evicción, exacto. Eso es un sanamiento por evicción. O sea, colocarlo ahí, pues, Da lo digamos que se mismo si no se sobreentiende. coloca. Claro, da lo mismo si no se coloca, pero pues se hace más es como por formalidad. Pero esto que está acá es un sanamiento por evicción. Los gastos que van por partes iguales, excepto la retención en la fuente a título del impuesto de renta que corre por el vendedor. Cláusula penal, miren Pero ahí ustedes. también hay un error porque ahí dice la motocicleta y es una camioneta. Es una camioneta. Cláusula penal. Lo poco que está bien, ¿no? Mire que aquí es clave lo que está diciendo. Como sanción, no, no como perjuicio, sino como sanción por incumplimiento. O sea, el perjuicio es un tema aparte, hay que probarlo. Es que la gente, y ahí, digamos que cuando vean probatorio se van a dar cuenta que es bien curiosa la situación, porque a uno le dicen, bueno, entonces, ¿qué perjuicios puede ocasionar la venta? Pues pruébelos. ¿Qué perjuicios ocasionó? No, ninguno, pues ninguno. Generalmente ninguno, ¿no? Pero hay que y cuando se pactan perjuicios hay que preverlos también dentro del contrato. Ven usted que el carro esté en un parqueadero a la espera y no pagando parque, pues coloque ahí el parqueadero. O sea, hay que colocar las condiciones, se pueden generar como tal el perjuicio, pero no lo está. Esta cláusula sí es una chambona de chambonadas, mire esta. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un mecanismo alternativo de justicia como un tribunal de arbitramiento o un centro de arbitraje o conciliación. Hay un problema, porque los centros de conciliación son muchos. La Universidad Cooperativa en cada una de sus sedes tiene un centro de conciliación. Entonces no se sabe cuál de los dos. ¿Qué puede leer uno de esta cláusula? Que puede ser cualquiera de las dos, arbitramiento o conciliación. Pero el problema de arbitramiento es que no dice cuántos árbitros son. Hay que colocar cuántos árbitros se colocan. Y realmente por un contrato de 35 millones, creo que es este, no vale la pena ir a arbitramiento. Bueno, por lo menos en mi caso me parece absurdo ir a arbitramiento por esto. Entonces es más caro el caldo que los huevos. Entonces en estos casos lo que se hace es que se lleva a arbitramiento y allá colocan a un árbitro, generalmente se coloca un árbitro para que decida hay que pagarle todo lo demás. Esta acta de compra-venta se firma listo. Pero recordemos que por ahí habla de una promesa, o sea, hay errores dentro del contrato. Y muchos de sus clientes van a llegar con problemas así, con chicharrones así, a que le revisen un contrato. Y se les va a cobrar 200, 400, 300 mil, 500 mil pesos por revisar un contrato de estos para hacérselo listo, para que el personaje no vaya a lambar. Hay que preguntarle toda la situación como tal del contrato, ¿no? En la medida en que usted va desarrollando contratos, pues va aprendiendo como tal y depende mucho de la situación particular del caso en sí, ¿no? Depende mucho de la situación del caso particular en sí. Asimismo, como un contrato por más de 40, 50 millones ya puede cobrar un salario mínimo, hasta 2 salarios mínimos, solo por realizar esto. Y pues eso se saca en 20 minutos, una hora. Pues no puede decir eso al cliente, tiene que decir que se demora toda una tarde, pase mañana, porque la gente quiere el cuento. Son unas técnicas que usted no le enseñan en esto. ¿Preguntas? ¿Todo claros? Del texto que les dejé ahí por WhatsApp de Bonivento que han preguntado, yo necesito que empiecen a leer para la primera nota. ¿Qué hay que leer? Más o menos como para que se hagan una idea. Pues lo que tiene el texto en físico, pues todo. Y lo que está en Bonivento, pues leer todo sobre las generalidades del contrato, lo que es los tipos de contrato, la parte general del negocio jurídico, los contratos como tal, los tipos de contratos, características del contrato, el objeto del contrato de compra-venta, lo de la capacidad, que no hemos visto nada, y tal vez no sé si alcancemos a hablar mucho de capacidad, aunque el tema de capacidad pues está un poquito cambiado desde hace un tiempo. Lo del precio, tenemos que mirar lo que es la lesión enorme. La próxima clase tenemos que empezar a hablar ya de lo que es la lesión enorme, revisar lo que tiene que ver con el ajuste, y quiero que lean ese artículo que les dije, el 1601, para que ustedes revisen. Igual se lo mando por WhatsApp ahorita, para que lo lean, y si pueden revisar algo de la jurisprudencia que está ahí anexada al artículo, sería bueno, porque es eso
del monto que se puede colocar máximo en la cláusula penal es objeto a un grande debate. Entonces tenemos que mirar todo lo que es lesión enorme, nos falta ver lo que tiene que ver con la teoría de riesgo, cuando la cosa padece, cuando la cosa se daña, qué sucede cuando se pacta un contrato y desaparece la cosa, o la cosa como tal tiene algunas situaciones particulares como daños y demás. Hay que revisar como tal toda esa situación. Ya hemos visto lo que es el saneamiento por evicción, vicios ocultos, hay de las obligaciones del comprador y empezar a mirar lo que es la resolución como tal del contrato. Ya salimos de lo que es arras, falta ver lo que es la venta con reserva de dominio, el pacto de retroventa y algunas modalidades de compraventa. Para empezar a revisar y ir saliendo de compraventa para en 2-3 clases para empezar a hablar ya de lo que es el contrato de seguros. Entonces, para que vayan leyendo, por favor. No sé si hay alguna duda hasta ahora o algún comentario antes de terminar, porque hoy es viernes y Julián está que se va a tomar. Profe, el ¿Por qué tema me de metí a mí en ese cuento? cómo se va a manejar, ¿vamos a ver clase normal? ¿La otra semana? Sí. Sí, pues al menos lunes, martes, sí. Yo estoy a la espera de una reunión en la Universidad del Tolima que nos den ahí ya acá, porque como van a reactivar la próxima semana, entonces eso me avisaron hoy. Y va a haber una noche que no va a poder dictar clases.